Mi nuera quería quedarse con mi casa, o no volvería a ver a mis nietos jamás. Mi nombre es Victor Williams, y hace 3 semanas, la prometida de mi hijo, Sapphire, me dio un ultimátum que cambió mi vida por completo. Firma la escritura de tu propiedad, me dijo, o mira cómo Danny se muda a 3000 kilómetros con mis futuros nietos para siempre. Sapphire me llamó un inmigrante vergonzoso que dañaba su estatus social. Un conserje pobre, cuyo acento incomodaba a sus amigas, así se refirió a mí. Incluso contrató abogados para redactar documentos y transferir mi casa a nombre de Danny, diciendo que era por la seguridad de los nietos. Lo que Sapphire no sabía, era brutal. El edificio donde trabajaba, yo lo poseía. El club campestre donde soñaba con hacer contactos, también era mío. 15 propiedades comerciales valoradas en $4.6 millones. Todo construido desde cero, mientras ella creía que yo era solo el personal de limpieza. Su plazo de 30 días estaba a punto de terminar cuando cometió un último error en una gala benéfica. Si alguna vez te han subestimado por tu apariencia o por tu forma de hablar, suscríbete y dale like al vídeo. Querrás ver lo que pasó cuando Sapphire descubrió quién era realmente el dueño de su mundo. Esta es la historia de cómo le enseñé la diferencia entre exigir respeto y ganárselo. Todo comenzó con pequeños comentarios que Sapphire hacía cuando pensaba que yo no escuchaba. Danny, tu padre debería mejorar su inglés. Es embarazoso cuando habla con mis amigas. Yo llevaba 25 años hablando inglés. Había construido un negocio entero negociando y dirigiendo reuniones en ese idioma. Pero Sapphire escuchó mi leve acento y decidió que era un ignorante. La primera vez que me corrigió la gramática en público fue en el restaurante Romanos, en la Quinta Avenida. Danny me había invitado a celebrar su compromiso. Yo estaba contando una historia sobre mis primeros años en Estados Unidos cuando Sapphire me interrumpió. Víctor, no se dice iwer, sino iwes. Gramática básica. La mesa quedó en silencio. Danny se veía incómodo, pero no dijo nada. Yo simplemente sonreí y seguí con mi historia. Pero guardé ese momento en mi memoria. Luego vino el incidente de las fotos. Sapphire estaba organizando la fiesta de compromiso y necesitaba fotos familiares para la presentación. Llamó a Danny mientras yo estaba de visita. Asegúrate de que tu papá se vista bien para las fotos. Tal vez podamos editar digitalmente su ropa de trabajo. No quiero que la gente haga preguntas. Yo llevaba puesto mi uniforme de Empire Cleaning Services, azul marino, con el logo de mi empresa. Había pasado la mañana inspeccionando 3 de mis propiedades. Pero Sapphire solo veía un traje de conserje. El punto de quiebre llegó 2 semanas después. Sapphire había solicitado membresía en el Rosewood Country Club, un lugar prestigioso, con una cuota de ingreso de $5,000. Necesitaba referencias familiares para su solicitud. Danny, tenemos un problema, dijo mientras revisaba el formulario en su laptop. Piden entrevistar a familiares, y la situación de tu padre podría perjudicarnos. ¿Qué situación?, preguntó Danny. Ya sabes, el tema del inmigrante, su trabajo de limpieza, su acento. A esta gente le importa mucho la imagen. Yo estaba sentado justo allí, en la sala de mi propio hijo, siendo discutido como si fuera un mueble. Quizá podría saltarse la entrevista, decir que está ocupado con el trabajo o algo así. Fue entonces cuando entendí que Sapphire no solo me faltaba el respeto. Se avergonzaba de mí. Del hombre que crió a su prometido, que trabajó 2 empleos para pagarle la escuela técnica. Que nunca faltó a una reunión de padres y maestros, aunque trabajara 60 horas a la semana. Pero había algo que Sapphire no comprendía sobre los inmigrantes como yo. No solo trabajamos duro, también trabajamos con inteligencia. Mientras ella se preocupaba por mi acento, yo estaba construyendo un imperio que ni siquiera podía imaginar. Cada mañana, a las 5 en punto, me ponía mi uniforme y salía a hacer mis rondas. No solo limpiaba edificios, los inspeccionaba. Revisaba mis inversiones,
supervisaba a mis inquilinos y firmaba contratos que me generaban $47,000 al mes en rentas. Mi teléfono no paraba de sonar. Señor Williams, necesitamos su aprobación para la nueva instalación del ascensor. Señor Williams, los impuestos del edificio del centro vencen esta semana. Señor Williams, Pinnacle Financial quiere renovar el contrato de arrendamiento por anticipado. Sapphire creía que eran emergencias de limpieza. Baños tapados, café derramado. No tenía idea de que los dueños de edificios recibimos llamadas sobre decisiones de millones de dólares. La ironía es que, cada martes y jueves, yo personalmente limpiaba el edificio de Pinnacle Financial, donde Sapphire trabajaba como coordinadora de marketing. No porque lo necesitara, tenía empleados para eso, sino porque me gustaba mantenerme conectado con el trabajo que me llevó al éxito. La veía en el ascensor a veces. Y ella, simplemente miraba a través de mí, como si fuera invisible. Solo otro trabajador más en uniforme azul. Nunca se preguntó por qué los guardias de seguridad me saludaban con respeto, ni por qué el administrador del edificio siempre estaba disponible cuando yo pedía algo. Hace 25 años, yo trapeaba esos mismos pisos por el salario mínimo. Hoy, soy su dueño. Pero Sapphire no podía ver más allá del balde y la escoba. Esa ceguera estaba a punto de salirle muy cara. La noche en que llamó a mi hijo con su ultimátum, yo revisaba los informes trimestrales de mi empresa de administración de propiedades. Los ingresos habían subido un 18%. Mi portafolio inmobiliario comercial se había apreciado en $700,000 en el último año. Dejé los estados financieros sobre la mesa y tomé el teléfono. Era momento de hacer algunas llamadas. Sapphire quería que desapareciera de sus vidas. Estaba a punto de mostrarle lo que ocurre cuando intentas borrar a un hombre que posee la mitad de los edificios en tu mundo. El ultimátum oficial llegó un martes, 10 de septiembre de 2024. Lo recuerdo bien, porque fue el mismo día que cerré la compra de mi 15ª propiedad comercial. Sapphire se invitó a cenar a mi casa. Llegó con una carpeta llena de documentos legales y un discurso ensayado. Víctor, necesitamos hablar sobre tu papel en nuestra futura familia. Extendió los papeles sobre mi mesa de cocina como si dirigiera una reunión de negocios. Formularios de transferencia de propiedad, escrituras rápidas, todo preparado por un abogado que había contratado. Danny y yo hemos estado hablando de nuestro plan a 5 años. Queremos tener hijos, varios hijos, pero necesitamos seguridad financiera. Yo la escuchaba en silencio, removiendo mi café con la misma taza astillada que usaba desde hacía 15 años. Sapphire no podía dejar de mirarla con disgusto. Tu casa tiene bastante patrimonio. Según las ventas recientes del vecindario, estimamos que vale unos $350,000. Se equivocaba. La compré en 1999 por $89,000 y la remodelé con mis propias manos. El valor actual rondaba los $420,000, pero no la corregí. Si firmas estos papeles, la casa pasará a nombre de Danny. A cambio, te garantizamos que tus nietos conocerán a su abuelo, pero debe haber límites. Sacó una hoja mecanografiada con viñetas reales. Primero, nada de aparecer en los eventos escolares con ropa de trabajo. Los niños necesitan modelos respetables. Segundo, no hablar en español con los nietos. Deben aprender buen inglés. Jamás había hablado español con ella. Ni siquiera soy de un país hispanohablante. Pero Sapphire había decidido que todos los inmigrantes éramos iguales. Tercero, nada de historia sobre el país viejo ni sobre lo difícil que fue la vida antes. Los niños deben enfocarse en el futuro, no en la pobreza del pasado. Danny se sentó junto a ella, mirando fijamente sus manos. Mi hijo, el niño que crié solo después de que su madre murió. El chico al que llevé a cada partido de béisbol, a cada obra escolar, a cada graduación. ¿Y si no firmo?, pregunté. La sonrisa de Sapphire se afiló como una navaja. Entonces nos mudaremos a Portland.
A Danny le ofrecieron un puesto allí. Pagan muy bien, pero está a 3000 kilómetros de distancia. Adivina cuántas veces podrá el abuelo visitarlos. La amenaza era clara como el agua. Firmar la casa y aceptar sus reglas, o perder a mi hijo y a mis futuros nietos para siempre. Tienes 30 días para decidir, dijo, deslizando los papeles hacia mí. Pero, sinceramente, Víctor, esta es una oferta generosa. La mayoría de la gente de tu edad estaría encantada de simplificar su vida. La mayoría de la gente de mi edad. Me hablaba como si yo fuera una carga que había que manejar. Después de que se fueron, me quedé solo en la cocina. La casa se sentía distinta. De repente, más pequeña. Como si las paredes se cerraran a mi alrededor. Durante 25 años, esta casa había sido mi símbolo de haberlo logrado en América. La primera propiedad que compré. Pinté cada habitación con mis propias manos, reparé cada tubería rota, paleé cada entrada nevada. Pero no se trataba solo de la casa. Sapphire me estaba pidiendo que borrara mi identidad. Mi acento, mi trabajo, mi historia. Todo lo que me hacía ser quien soy. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. No a un cualquiera de centro comercial, sino a Marcus Thompson, del bufete Thompson, Baldwin y Associates, la firma que gestionaba todas mis adquisiciones de propiedades. «Víctor, ¿en qué puedo ayudarte?», respondió Marcus. «Necesito entender algo sobre la ley familiar. Si alguien amenaza con alejarte de tus nietos a menos que acepte sus condiciones, ¿eso es legal?». «Eso es complicado», respondió. «Depende del contexto. ¿Estamos hablando de custodia?». «No. De extorsión». Hubo un largo silencio. «Víctor, ¿qué está pasando?». Le expliqué el ultimátum de Sapphire, la exigencia de la casa, la amenaza de mudarse al otro lado del país. «No tiene ningún derecho legal a hacer eso», dijo Marcus. «Pero demostrar una extorsión emocional es difícil. ¿Tienes pruebas?». Lo puso por escrito. Trajo documentos legales. «Entonces conserva todo. No firmes nada. Y, Víctor, ten mucho cuidado con cómo respondes. Personas así tienden a escalar las cosas cuando no consiguen lo que quieren». Tenía razón. Durante la siguiente semana, la campaña de presión de Sapphire se intensificó. Comenzó a aparecer sin avisar, siempre con nuevos argumentos. «Piensa en el futuro de Danny. ¿De verdad quieres que tenga que mantener a un padre anciano toda su vida? El negocio de limpieza no durará para siempre. ¿Qué pasará cuando seas demasiado mayor para trabajar? Nosotros solo intentamos construir un patrimonio familiar. Tu casa es la base». Cada visita era más insistente que la anterior. Empezó incluso a traer a sus amigas para que me conocieran por casualidad, observando cómo reaccionaban ante mi acento, mi ropa de trabajo, mi estilo de vida sencillo. «¿Ves a lo que me refiero?», susurraba, pensando que no la oía. Para el 20 de septiembre, comprendí que el plan de Sapphire iba más allá de la casa. Quería eliminarme por completo de sus vidas. La gota que colmó el vaso llegó cuando sugirió que me mudara a una residencia para mayores. «Hay lugares preciosos para personas de tu edad. Tendrías amigos, actividades, transporte a tus citas médicas». A los 54 años, aparentemente ya estaba listo para vivir en un asilo. Esa noche tomé una decisión. Sapphire quería jugar con mi familia. Yo llevaba jugando otro tipo de juego desde hacía 25 años, uno que ella ni siquiera sabía que existía. Era hora de cambiar las reglas. La cena familiar ocurrió el 28 de septiembre. Sapphire había planeado todo. «Queremos compartir una noticia importante con todos», le dijo a Danny. «Haz que sea especial». La hermana de Danny, María, voló desde Chicago. Sus primos manejaron desde Milwaukee. Mi hermano Carlos vino con su esposa, Rosa. Éramos 12 personas reunidas en el restaurante italiano Benedetti's, en el centro. Un lugar caro, manteles de lino, carta de vinos, estacionamiento con ballet. Sapphire lo había elegido estratégicamente,
para dar una impresión. Yo llegué con mi ropa de trabajo. No por desafío, sino porque venía directamente de inspeccionar el edificio con Merce Plaza. Pero la cara de Sapphire lo dijo todo. Víctor, hablamos sobre vestir apropiadamente para los eventos familiares, me reprochó. Tuve que trabajar hasta tarde, respondí con calma. Por supuesto que sí, murmuró. La mesa bullía de conversación. María mostraba fotos de su nueva casa. Carlos hablaba sobre la temporada de fútbol de su nieto. Era una cena familiar normal, hasta que Sapphire se puso de pie con una copa de vino en la mano. Antes de pedir, Danny y yo queremos hacer un anuncio sobre nuestro futuro y sobre la familia. Lucía radiante, segura, como si estuviera a punto de resolverle la vida a todos. Como saben, Danny y yo estamos construyendo nuestro camino juntos. Queremos tener hijos, varios hijos, pero también queremos asegurarnos de que esta familia tenga seguridad y dignidad. Sentí como la conversación se detenía de golpe. Hemos estado hablando con Víctor sobre simplificar su situación de vivienda. A su edad, mantener una casa es cada vez más difícil. Mi hermano Carlos frunció el ceño. Víctor tiene solo 54 años. Exacto, respondió Sapphire. La edad perfecta para tomar decisiones financieras inteligentes. Sacó una carpeta manila. Los mismos documentos legales de antes. Hemos preparado una solución que beneficia a todos. Víctor transfiere su casa a Danny, y usamos el valor de la propiedad para establecer un fideicomiso familiar, educación, emergencias, el futuro de los nietos. Lo dijo como si fuera un acto de generosidad. Y a cambio, Víctor obtiene acceso garantizado a sus nietos, visitas programadas, cenas festivas, una relación basada en el respeto mutuo. María la miró confundida. ¿Por qué papá tendría que entregar su casa para poder ver a sus propios nietos? La sonrisa de Sapphire se tensó. Porque los límites crean relaciones saludables. Las expectativas claras evitan malentendidos. ¿Qué tipo de malentendidos?, intervino Carlos. Era el momento que Sapphire había estado esperando. Su gran jugada. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, la voz cargada de falsa compasión. Víctor ha estado teniendo dificultades de adaptación, barreras de idioma, diferencias culturales. A veces se presenta en eventos profesionales con ropa de trabajo. Cuenta historias inapropiadas sobre pobreza y sacrificio. Eso incomoda a los colegas de Danny. La mesa quedó en silencio. No intentamos herir a nadie, continuó Sapphire. Queremos ayudar a Víctor a hacer su transición hacia la jubilación con dignidad. Pero los niños necesitan modelos respetables y estables. Mi cuñada Rosa dejó caer el tenedor. Disculpa, ¿cómo dices? Entiendo que es un tema delicado, pero el origen de Víctor crea ciertos desafíos. Su acento, su educación limitada, su trabajo manual, todo eso afecta la reputación profesional de Danny. Carlos se levantó de golpe. ¿Estás llamando a mi hermano? Puse una mano sobre su brazo. Déjala terminar. Sapphire interpretó mi calma como debilidad. Grave error. El negocio de limpieza es físicamente exigente, siguió ella. Víctor está envejeciendo. ¿Qué pasará cuando ya no pueda trabajar? Cuando necesite atención médica o apoyo financiero. Estamos ofreciendo una solución que protege a todos. Entonces se dirigió a toda la mesa. Esta transferencia de la casa crea una red de seguridad. Víctor obtiene estabilidad habitacional. Danny obtiene capital en propiedad. Y los futuros nietos, un fondo educativo. Todos ganan. ¿Y si Víctor dice que no?, preguntó María en voz baja. Por un instante, la máscara de Sapphire se resquebrajó, lo justo para revelar el cálculo frío detrás de su sonrisa. Entonces tendremos que tomar decisiones difíciles sobre la distancia. A Danny le han ofrecido oportunidades en otras ciudades. Portland, Seattle, lugares con mejores perspectivas profesionales. La amenaza quedó flotando en el aire como humo.
Pero Sapfuire sonrió y añadió con falsa dulzura. Claro, no queremos eso. Queremos a la familia unida. Queremos que los niños conozcan a su abuelo, siempre y cuando todos entiendan su papel. Su papel. Como si ser familia fuera un conjunto de puestos laborales. Finalmente, Danny habló. Papá, ¿qué piensas de todo esto? Miré alrededor de la mesa. El rostro enfurecido de mi hermano. La confusión en los ojos de María. Y la sonrisa confiada de Sapfuire. Pienso, dije despacio, que Sapfuire ha reflexionado mucho sobre esto. Durante un instante, un brillo de alivio cruzó su rostro. Entonces añadí. Y pienso que ha dejado muy claro lo que realmente valora. El estatus, la reputación y el control sobre la vida de los demás. El alivio desapareció al instante. Creo que hoy todos aquí han podido ver quién es realmente. Alguien que ve mi acento como una enfermedad. Mi trabajo como una vergüenza. Y mi amor por mi hijo como algo que debe ser supervisado y contenido. El rostro de Sapfuire se tiñó de rojo. Víctor, estás malinterpretando. Ah, ¿sí? Tú misma acabas de decirle a mi familia que soy demasiado tonto, demasiado pobre y demasiado extranjero como para estar cerca de mis propios nietos sin supervisión. El restaurante se volvió más pequeño. Podía sentir como otras mesas empezaban a mirar. Me ofreciste ver a mis futuros nietos solo en fiestas y vacaciones, como si se tratara de visitas supervisadas con un criminal. Eso no fue lo que quise decir. Trajiste documentos legales para obligarme a entregar mi casa. Amenazaste con llevarte a mi hijo 3000 kilómetros si no obedecía. Dime, ¿cómo llamarías tú a eso? Sapfuire miró a su alrededor buscando apoyo. Pero no encontró ninguno. Víctor, estás siendo dramático. Esto se trata de planificación financiera. No, respondí con calma. Esto se trata de que te avergüenzas del origen de tu prometido. Te avergüenzas del hombre que lo crió. De mi trabajo, el mismo que pagó su educación. Me levanté despacio. Cada mirada en el restaurante estaba fija en mí. ¿Quieres saber lo que es la dignidad, Sapfuire? La dignidad no es esconder quién eres. No es avergonzarte del trabajo honesto. Y mucho menos traicionar a tu familia por apariencia o estatus social. Saqué la billetera. Dejé $40 sobre la mesa por mi cena intacta. Y la miré directamente. Te quedan 28 días de tu ultimátum. Úsalos bien. Mientras caminaba hacia la salida, escuché a Sapfuire susurrar furiosa. ¿Vas a dejar que nos humille así? La respuesta de mi hijo me siguió hasta el estacionamiento. El que nos está humillando no es él. Pero Sapfuire no había terminado. Apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar a las 5:30. La primera llamada fue de Rosa, mi cuñada. Víctor, esa mujer está loca. Completamente loca. ¿Qué vas a hacer? Voy a trabajar, respondí. ¿A trabajar? Víctor, te amenazó con quitarte a tu familia. Rosa, llevo 25 años trabajando. No voy a detenerme ahora. Pero tenía razón. Sapfuire había declarado la guerra. La pregunta era si entendía el tipo de guerra que acababa de iniciar. Me puse mi uniforme azul marino de Empire Cleaning Services y cargué el camión. La misma rutina de siempre. Pero ese día se sentía distinto. Como la calma antes de una gran tormenta. Mi primera parada fue el complejo de oficinas Meridian en Industrial Drive. 32 oficinas, con una renta mensual total de $18,400. Había comprado el edificio 3 años atrás a un desarrollador que necesitaba liquidez urgente. En el vestíbulo me esperaba la administradora del edificio, Patricia González. Señor Williams, el nuevo inquilino de la oficina 2B quiere expandirse a la 2C. ¿Desea que combinemos los espacios? ¿Cuál es la tarifa actual por pie cuadrado?
22,50 para inquilinos existentes. Si renovamos el espacio, haz la propuesta con 26 por pie cuadrado después de la remodelación. Que ellos decidan. Patricia asintió, tomando notas. También llamó Harley y Associates para renovar su contrato antes de tiempo. Quieren un acuerdo por 5 años. ¿A qué tarifa? La actual, con un incremento anual del 3%. Hazlo 4%. Ellos necesitan más estabilidad de la que nosotros necesitamos su negocio. Mientras hablábamos, noté la diferencia en su trato. La forma en que siempre me llamaba señor Williams, nunca Víctor. Cómo esperaba mi aprobación antes de cada decisión. Sapphire habría supuesto que Patricia era mi jefa. Otra persona supervisando al pobre inmigrante. No podía estar más equivocada. Mi segunda parada fue con Merce Plaza, en el centro. El edificio donde trabajaba Sapphire. Tenía una razón legítima para ir. El sistema de aire acondicionado del tercer piso necesitaba revisión. Estacioné el camión en el área de servicio y tomé el ascensor de carga hasta la oficina de administración del edificio. Los guardias de seguridad me saludaron con respeto al pasar. Buenos días, señor Williams. Buenos días, Rodríguez. ¿Cómo va la búsqueda de universidad de tu hija? Bien, señor. Gracias por preguntar. Está viendo programas de ingeniería. Buena elección. Siempre harán falta buenos ingenieros. En la oficina de administración me reuní con Tom Bradley, el supervisor general. Trabajábamos juntos desde hacía 8 años, desde que compré el edificio al antiguo propietario. Víctor, el contrato de arrendamiento de Pinnacle Financial vence en marzo. Quieren discutir opciones de expansión. Historial de pagos. Perfecto. Nunca se atrasan. Buenos inquilinos. Agenda una reunión. Pero, Tom, quiero encargarme personalmente de esta. Tom levantó las cejas, sorprendido. Normalmente lo dejaba manejar las relaciones con los inquilinos. ¿Alguna razón en particular? Solo quiero involucrarme un poco más con nuestros clientes principales. No le dije que Sapphire Parker trabajaba para Pinnacle Financial, ni que muy pronto iba a descubrir quién era realmente el dueño de su lugar de trabajo. Mi teléfono no dejó de sonar en toda la mañana. Administradores, contratistas, inquilinos. Ser propietario de 15 edificios comerciales nunca da descanso. Señor Williams, habla Janet del Rosewood Country Club. Tenemos un problema con el sistema eléctrico del salón principal. ¿Qué tipo de problema? El circuito de la lámpara de araña sigue fallando. Tenemos una recepción de boda el sábado. Enviaré a mi mejor electricista, Tommy Rodríguez. Estará ahí esta tarde. Gracias, señor. Siempre apreciamos su pronta respuesta. El Rosewood Country Club. El mismo lugar donde Sapphire había solicitado membresía. Y donde temía que mi pasado inmigrante la avergonzara. Si tan solo supiera que yo era el dueño de ese edificio desde hacía 6 años. Para la hora del almuerzo, ya había cobrado cheques de renta por $31,000. Aprobado 2 proyectos de remodelación. Negociado 3 renovaciones de contrato. Y tomado decisiones que afectaban a 47 negocios y 238 empleados. Pero para Sapphire, yo seguía siendo solo un conserje con un balde y una fregona. Mi teléfono volvió a sonar. Era Danny. Papá, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre Sapphire. Sobre anoche. Sobre todo. Ven a cenar. A las 7. ¿Debo llevar a Sapphire? Hice una pausa, mirando el tráfico frente al edificio con Merce Plaza. Veía a los compañeros de trabajo de Sapphire caminando apurados hacia sus reuniones de almuerzo, sin imaginar que el dueño del edificio estaba sentado en una camioneta justo afuera. Tráela si quieres, respondí. Pero, Danny, asegúrate de que entienda que esto ya no es una negociación.
¿Qué quieres decir? Quiero decir que el plazo de 30 días funciona en ambos sentidos. Le quedan 27 días para descubrir con quién está tratando. Colgué y miré el directorio junto a la entrada principal. Pinnacle Financial, oficina 847. Sapphire Parker, coordinadora de marketing. Mañana iba a visitarla en su trabajo. Era hora de presentarme, oficialmente. 1 de octubre, 9:15 de la mañana. Caminé por el vestíbulo principal de Commerce Plaza, llevando mi portapapeles de inspección y con mi uniforme de Empire Cleaning Services perfectamente planchado. La operadora del ascensor, la señora Chen, sonrió al verme. «Buenos días, señor Williams. ¿A qué piso hoy?» «Al 8º, por favor». «La inspección de Pinnacle Financial». «Ah, sí». La señora Chen llevaba 12 años trabajando en el edificio. Había visto pasar a 3 dueños distintos, pero nunca a uno que apareciera con ropa de trabajo para revisar personalmente sus propiedades. ¿Sabe, señor Williams? La mayoría de los propietarios solo mandan a su gente. A mí me gusta verlo con mis propios ojos, señora Chen. Los detalles importan. El 8º piso era la típica oficina corporativa estadounidense. Alfombra gris, luces fluorescentes y carteles motivacionales que hablaban de trabajo en equipo y excelencia. Pinnacle Financial ocupaba toda la planta, con 63 empleados, incluida una coordinadora de marketing que se creía superior a los conserjes inmigrantes. El jefe de mantenimiento, Steve Murphy, me esperaba junto a la sala de conferencias. «Señor Williams, gracias por venir en persona. El problema del aire acondicionado está en la esquina noreste. Lleva 3 días funcionando con calor. Vamos a echarle un vistazo». Caminamos entre filas de cubículos, vendedores hablando por teléfono, contadores frente a sus hojas de cálculo, asistentes agendando reuniones. Y allí, en el cubículo 847C, estaba Sapphire Parker. Hablaba por teléfono gesticulando con una mano, con su blusa de diseñador, maquillaje impecable y el cabello perfectamente arreglado, como si estuviera a punto de una sesión de fotos. Al pasar, levantó la vista, me recorrió con la mirada, y al ver mi uniforme, desvió los ojos con indiferencia. Solo era, para ella, otro trabajador de mantenimiento invisible. Steve me guió hasta el área con el problema. El termostato marca 72, pero aquí se siente como 80. Revisé las rejillas de ventilación, probé los controles, tomé notas en mi portapapeles. Cosas de rutina para un propietario, aunque para cualquiera que me mirara parecía un empleado arreglando una avería. «El sensor necesita recalibración», le dije a Steve. «Haré que mi contratista de back venga esta tarde». «Gracias». «¿Cuánto costará?» «No te preocupes, el mantenimiento está incluido en el contrato de arrendamiento». De regreso hacia el ascensor, tomé deliberadamente el camino más largo, pasando justo frente al cubículo de Sapphire. Ella ya había colgado y escribía frenéticamente en su laptop. «Disculpe», dije, deteniéndome frente a su escritorio. «Estoy inspeccionando los sistemas del edificio. ¿Ha notado algún problema con la temperatura por esta zona?» Sapphire levantó la vista, intentando ocultar su molestia. «Está bien, un poco cálido a veces, pero bien. ¿Ningún ruido extraño? ¿Problemas con el flujo de aire?» «No, nada». Volvió a mirar la pantalla, claramente despidiéndome con su actitud. «¿Y con la electricidad? ¿Luces que parpadean, enchufes defectuosos?» Sapphire soltó un suspiro exagerado. «Mire, yo no me encargo de temas de mantenimiento. Hable con Steve Murphy si tiene solicitudes». Sonreí con cortesía. «Por supuesto. Disculpe la molestia». Me giré para irme, justo cuando sonó su teléfono. Contestó con su voz profesional, esa que usaba para sonar importante. «Sapphire Parker, Departamento de Marketing de Pinnacle Financial. ¿Cómo puedo ayudarle?» Me detuve fingiendo revisar mis notas, mientras escuchaba. «Sí, recibimos su consulta sobre espacio de oficina.
Pinnacle Financial ha sido inquilino aquí durante 8 años. Muy estable, excelente administración del edificio. Intentaba sonar informada, como si conociera el funcionamiento interno de la propiedad. El grupo propietario es muy atento a las necesidades de los inquilinos. Administración profesional, mantenimiento de primer nivel. La ironía era deliciosa. Sapphire elogiaba la gestión del edificio, mientras trataba al verdadero propietario como si fuera invisible. En cuanto a las tarifas, tendría que ponerle en contacto con nuestro coordinador de instalaciones, pero es una ubicación premium. Los propietarios realmente mantienen los estándares aquí. Le hice una seña a Esteve hacia el ascensor. Caminamos despacio, dándole tiempo a seguir su discurso. Oh, absolutamente. Este edificio atrae inquilinos de calidad. Los dueños son muy selectivos. Se preocupan por mantener un ambiente profesional. En el ascensor, la señora Chen preguntó en voz baja. ¿Esa joven estaba hablando sobre los propietarios del edificio? Creo que sí. ¿Y sabía con quién estaba hablando? No creo que se le haya pasado por la cabeza. La señora Chen negó con la cabeza. Algunas personas solo ven lo que esperan ver. De regreso en el vestíbulo, Esteve me acompañó hasta la salida principal. Señor Williams, tengo que preguntarle algo. ¿Por qué hace usted estas inspecciones en persona? La mayoría de los dueños solo envían a los administradores. 2 razones, Esteve. Primero, no puedes administrar lo que no entiendes. Quiero conocer cada rincón de mis edificios. Y segundo, la gente revela su verdadero carácter cuando cree que no puedes influir en su vida. Esteve frunció el ceño, intrigado, pero no hizo más preguntas. A las 11:30 ya estaba de nuevo en mi camioneta cuando sonó el teléfono. Era Tom Bradley, el supervisor del edificio. Víctor, acabo de recibir una llamada interesante de Sapphire Parker, de Pinnacle Financial. Ah, ¿sí? ¿Qué quería? Quiere presentar una queja sobre el personal de mantenimiento. Dice que uno de tus trabajadores la acosó esta mañana. ¿Acoso? ¿De qué tipo? Según ella, le hizo demasiadas preguntas sobre su espacio de trabajo, actuó de manera sospechosa. Quiere asegurarse de que estemos verificando bien a nuestros contratistas de limpieza. No pude evitar reír. Literalmente solté una carcajada. ¿Y qué le dijiste, Tom? Le dije que investigaría de inmediato. ¿Debo preocuparme? No, en absoluto. Pero hazme un favor. Programa una reunión con la gerencia de Pinnacle Financial para la próxima semana. Diles que los propietarios del edificio quieren discutir personalmente la renovación del contrato de arrendamiento. ¿Los propietarios? O sea que usted va a asistir. Exactamente. ¿Le doy algún detalle sobre los temas a tratar? Solo diles que estamos revisando todas las relaciones con los inquilinos, asegurándonos de que todos comprendan los estándares y expectativas del edificio. Colgué y me quedé un rato observando la fachada del edificio. 8º piso, esquina noreste, cubículo 847C. Allí pasaba sus días Sapphire Parker, hablando sobre gestión profesional mientras trataba al verdadero dueño del edificio como basura. Acababa de cometer 2 errores graves. Primero, me había mostrado exactamente cómo se comportaba cuando creía que alguien no podía defenderse. Con desprecio, con arrogancia, sin un ápice de respeto básico. Y segundo, había presentado una queja, contra mí, ante mi propia compañía de administración de edificios, por acoso y comportamiento sospechoso. Saqué el teléfono y busqué el número de Marcus Thompson, mi abogado. Tenía que informarle de todo esto, porque cuando Sapphire descubriera la verdad sobre la propiedad del edificio, iba a intentar gritar acoso, discriminación o incluso extorsión. Pero ahora yo tenía testigos. Esteve Murphy, la señora Chen, Tom Bradley, las cámaras de seguridad. Todo un edificio lleno de personas que habían visto cómo Sapphire Parker trataba a los trabajadores que creía inferiores. En 6 días, Sapphire y yo volveríamos a encontrarnos. Pero la próxima vez
sería en la sala de juntas ejecutiva del edificio. Y esta vez aprendería que el hombre al que intentó borrar era el dueño del suelo que pisaba. La invitación a la gala benéfica llegó el 3 de octubre, entregada a mano en mi casa de Maple Street. Gala anual del Club Campestre Rosewood. A beneficio de los programas educativos locales para jóvenes. Sábado, 7 de octubre, 7 de la tarde. Etiqueta formal opcional. $50 por plato, con los fondos destinados a becas para estudiantes de bajos recursos. Durante 6 años consecutivos, había sido el mayor donante del evento, $50,000 anuales. Pero este año sería diferente. Este año, Sapphire Parker estaría allí. Esa misma tarde llamé a Margaret Hutchinson, la coordinadora de la gala. Víctor, qué alegría saber de ti. Por favor, dime que planeas asistir este año. No me la perdería, Margaret. Pero tengo una pregunta. ¿El evento será en el salón principal? Por supuesto, como siempre. ¿Por qué lo preguntas? Quiero asegurarme de que haya suficiente espacio para mi presentación de donación completa. Margaret dudó un momento. ¿Tu presentación completa, Víctor? Normalmente entregas el cheque discretamente. Este año es especial. Quiero hacer la donación de forma más pública. Bueno, claro. Eres nuestro donante más generoso. El escenario es tuyo cuando lo desees. Lo que Margaret no sabía era que Sapphire llevaba semanas presumiéndole a Danny sobre la gala. Que iba a codearse con gente importante. Que por fin presentaría a Danny en la sociedad respetable. Que esa sería su gran noche, su debut como la prometida de un hombre exitoso con nuevas conexiones. Había gastado $800 en un vestido, reservado cita para peinado y maquillaje. E incluso contratado a un fotógrafo para capturar su primera noche de alta sociedad. Pero Sapphire había cometido un pequeño descuido. Jamás se había molestado en averiguar quién era el verdadero propietario del Rosewood Country Club. Pasé los siguientes 3 días preparándome, no solo para la gala, sino para lo que vendría después. Primero, me reuní con Marcus Thompson, mi abogado, para discutir la estrategia legal. Víctor, ¿qué planeas hacer exactamente?, preguntó Marcus. Planeo recibir un premio benéfico de una organización que apoyo en un edificio que me pertenece. No hay nada ilegal en eso. ¿Y si Sapphire provoca un escándalo? Entonces lo hará frente a 200 testigos. ¿Y Danny? Esto podría destruir su relación, insistió Marcus. Me recliné en su silla de cuero, mirando por la ventana su oficina, que daba al centro de Springfield. A lo lejos, Commerce Plaza brillaba bajo la luz de la tarde. Marcus, mi hijo está por casarse con una mujer que considera que su padre es basura humana. Si mostrar su verdadero carácter destruye su relación, quizá no sea el peor resultado. Marcus asintió lentamente. ¿Estás seguro de este enfoque? Hace 25 años llegué a este país sin nada. He pasado cada día construyendo algo duradero, algo con sentido. No permitiré que Sapphire Parker borre todo eso solo porque le avergüenza de dónde viene Danny. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó finalmente. Documentación. Escrituras de propiedad, registros de donaciones, estados bancarios. Todo lo que pruebe quién soy realmente, tanto para la gala como para después. Porque cuando Sapphire empiece a lanzar acusaciones, quiero estar preparado. Mi segunda preparación fue operativa. Llamé a Tom Bradley, el supervisor de Commerce Plaza. Tom, necesito que prepares un archivo completo del inquilino Pinnacle Financial. Pero su contrato no vence hasta marzo. Lo sé. Aún así, quiero su historial de pagos, registros de quejas y verificación laboral de todo su personal. ¿De todo el personal? Víctor, son 63 empleados. Solo reúne lo que sea legalmente accesible, información pública, perfiles de LinkedIn, directorios corporativos. ¿Alguna razón en particular? Digamos que quiero conocer mejor a mis inquilinos. El informe que Tom compiló fue revelador.
Sapphire Parker. Coordinadora de marketing. Contratada hace 18 meses. Salario anual, $42.000. Sin quejas registradas, sin infracciones, sin solicitudes especiales. Una inquilina modelo. En un edificio cuyo dueño desconocía completamente. Mi tercera preparación fue personal. Fui a la mejor tienda de ropa para caballeros de Springfield y compré mi primer smoking en 15 años. ¿Ocasión especial?, preguntó el vendedor. Podría decirse que sí. ¿Qué tipo de evento? Una gala benéfica. Voy a recibir un premio. Felicitaciones. ¿De qué organización? Del Rosewood Country Club. ¿Por apoyar programas educativos?, preguntó con asombro. Exactamente. Debe ser usted un hombre muy generoso. El programa de becas de Rosewood es extremadamente selectivo. Creo en devolverle algo a la comunidad, respondí con una sonrisa. Mientras ajustaban el smoking, salí a caminar por el centro de Springfield. Pasé frente a Commerce Plaza, frente al complejo de oficinas Meridian, y frente a otros 3 edificios de mi propiedad. 25 años de trabajo. 25 años de inversión cuidadosa. 25 años construyendo algo que perdurara. Y Sapphire Parker pensaba que podía borrar todo eso con papeles legales y presión social. La noche del sábado iba a aprender la diferencia entre tener dinero y construir riqueza. Entre poseer cosas bonitas y ser dueño de los lugares donde ocurren las cosas bonitas. Entre exigir respeto y ganárselo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Danny. Papá, Sapphire y yo te veremos en la gala. Está muy emocionada por las oportunidades de networking. Sonreí y respondí. Perfecto, hijo. Esta será una noche para recordar. 3 días después, Sapphire Parker descubriría que el conserje al que había querido eliminar era el dueño del edificio donde trabajaba, del lugar donde planeaba codearse con la élite, y del programa de becas que decía apoyar. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que la gente te conozca tal como eres. 7 de octubre, 7:15 de la tarde. El salón principal del Rosewood Country Club brillaba con candelabros de cristal y mesas iluminadas por velas. Llegué temprano, con mi nuevo smoking impecable, y encontré a Margaret Hutchinson junto a la mesa de registro. Víctor, te ves absolutamente distinguido. Gracias, una vez más, por tu increíble generosidad este año. El placer es mío, Margaret. ¿Ya está listo el podio para la presentación de la donación? Todo preparado. Te hemos programado para las 8:30, justo después de la cena. El momento perfecto para causar impacto. Observé la sala. 200 invitados conversaban con copas de champaña en la mano. Miembros del consejo municipal, empresarios, figuras locales. El tipo de público con el que Sapphire soñaba impresionar. A las 7:30, vi a Danny y Sapphire entrar al salón. Danny parecía incómodo en su smoking alquilado. Sapphire, en cambio, deslumbraba con un vestido esmeralda hasta el suelo que probablemente costaba más que el alquiler de muchas personas. Ya estaba en su elemento, saludando a desconocidos y presumiendo contactos que no tenía. Hola, soy Sapphire Parker de Pinnacle Financial. Danny y yo estamos encantados de apoyar una causa tan importante. La observé desde el otro extremo del salón mientras coleccionaba tarjetas de presentación y números de teléfono. Era su gran noche. Contaba historias sobre la familia emprendedora de Danny y su supuesto compromiso con el desarrollo comunitario. Danny me vio y me saludó con la mano. Yo asentí, pero permanecí en mi sitio. Dejé que Sapphire disfrutara su momento. Se lo había ganado. A las 8 comenzó la cena. Yo estaba sentado en la mesa principal, junto a Margaret Hutchinson, el comité de becas y 3 de los mayores donantes. Sapphire y Danny estaban en la mesa 12, al fondo. Sapphire miraba constantemente hacia nosotros, intrigada porque el conserje estaba sentado con los VIP. «Qué raro», le escuché decirle a la mujer que tenía al lado.
Debe haber algún error con las mesas. La mujer siguió su mirada y sonrió. ¿Te refieres a Victor Williams? Él se sienta ahí todos los años. Es nuestro mayor donante individual. El rostro de Sapphire se puso pálido. ¿Victor Williams? ¿Lo conoces?, preguntó la mujer sentada junto a Sapphire. Claro que sí, respondió con una sonrisa. Es un hombre maravilloso. Levantó todo un imperio desde la nada. Una verdadera historia de éxito americano. Vi cómo Sapphire le agarraba el brazo a Danny con urgencia. Le susurraba frenéticamente al oído, mientras él la miraba confundido y luego dirigía la vista hacia nuestra mesa. A las 8:25, Margaret Hutchinson subió al podio. Damas y caballeros, hemos llegado al momento más esperado de la noche, nuestro reconocimiento anual a la generosidad extraordinaria. La sala se silenció. Los camareros se detuvieron y todas las miradas se enfocaron al frente. Este año, como en los últimos 6, tenemos el honor de reconocer a un hombre cuyo compromiso con la educación ha cambiado innumerables vidas jóvenes. Sapphire me miraba directamente ahora. Su rostro había pasado de pálido a verdoso. A través de su donación anual de $50,000 en becas, ha ayudado a más de 40 estudiantes a ingresar a la universidad, muchos de ellos primera generación de inmigrantes, igual que él hace 25 años. Un murmullo de admiración recorrió el salón. Pero esta noche no solo celebramos su generosidad, continuó Margaret. Celebramos a un hombre que encarna lo mejor del sueño americano. Alguien que llegó con nada, y construyó algo extraordinario con trabajo duro, determinación y una fe inquebrantable en el poder de la educación. Hizo una pausa, sonriéndome. Damas y caballeros, por favor den la bienvenida a Victor Williams, propietario de Williams Property Holdings y nuestro donante homenajeado esta noche. El aplauso fue ensordecedor. 200 personas de pie. Pero yo solo veía dos rostros entre la multitud, el de mi hijo, Danny, con una mezcla de asombro y orgullo, y el de Sapphire, que parecía a punto de vomitar. Caminé despacio hacia el podio, saboreando cada paso. 25 años de trabajo me habían llevado hasta ese momento. Gracias, Margaret. Gracias a todos, comencé, mirando a la audiencia. Mis ojos buscaron la mesa 12. Allí estaba Sapphire, completamente inmóvil. Hace 25 años llegué a este país con un cubo de limpieza y un sueño. Y hoy estoy aquí, como dueño de 15 propiedades comerciales, con más de 60 empleados y un portafolio valorado en $4.6 millones. Otro aplauso. La mandíbula de Sapphire estaba literalmente caída. Pero lo más importante que he construido no es riqueza ni propiedades. Es dignidad. La dignidad que nace del trabajo honesto. La dignidad que viene de no avergonzarse jamás de tus comienzos. Saqué mis notas, pero las guardé. Decidí hablar con el corazón. Algunas personas miden el éxito por la distancia que logran poner entre ellas y sus orígenes humildes. Yo lo mido por la cantidad de puentes que puedo construir para quienes recorren el mismo camino. Señalé a los estudiantes becados presentes. Ellos me recuerdan por qué trabajo tan duro, por qué invierto en esta comunidad, por qué sigo creyendo que Estados Unidos sigue siendo la tierra de las oportunidades, para quien esté dispuesto a ganárselas. Entonces miré directamente hacia la mesa de Sapphire. Esta noche quiero compartir algo personal. Hace poco, alguien muy cercano a mi familia sugirió que mi origen era una vergüenza, que mi acento era motivo de burla, que mi trabajo estaba por debajo de sus estándares. El salón entero se quedó en silencio. Esa persona me ofreció ayudarme a retirarme con dignidad, quitándome mi casa y restringiendo mi acceso a mi propia familia. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. Esa misma persona trabaja en un edificio de mi propiedad. Disfruta de un empleo en un espacio que yo proveo. Y se beneficia del mismo sistema económico que yo ayudé a construir. Sapphire intentó ponerse de pie, pero Danny la sujetó del brazo y la hizo sentarse. Pero hay algo que no entendió. Continué. La dignidad no es algo que se te pueda dar o quitar.
La dignidad se gana. Con trabajo, con integridad. Tratando a cada persona con respeto, sin importar su acento ni su uniforme. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un documento doblado. Esta es la escritura del Rosewood Country Club. Soy el propietario de este edificio desde hace 6 años. Así que esta noche, como todas las noches que paso aquí, literalmente estoy de pie sobre un suelo que compré con el dinero que gané limpiando pisos. El público estalló en aplausos. Algunos miraban alrededor, intentando adivinar de quién estaba hablando. Sapphire seguía inmóvil, con el rostro rojo brillante. Y esta noche quiero anunciar algo más. Una donación adicional de $100,000 para ampliar nuestro programa de becas. Porque creo en invertir en las personas que aprecian las oportunidades. No en quienes las exigen. El aplauso fue aún más fuerte. Mientras volvía a mi mesa, pasé junto a la mesa 12. Sapphire lloraba en silencio, el rímel corriéndole por las mejillas. Danny tenía la mirada fija en sus manos. Me detuve a su lado. Sapphire. Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de miedo. Querías que desapareciera de la vida de mi familia. Querías que firmara los papeles de mi casa y me apartara del futuro de mi hijo. Su voz fue apenas un susurro. Víctor, yo no sabía. No sabías porque nunca te molestaste en preguntar. Viste a un hombre con ropa de trabajo y creíste que ya sabías todo sobre él. Puse mi mano sobre el hombro de Danny. Hijo, tienes una elección. Puedes casarte con alguien que se avergüenza de tus raíces, o puedes encontrar a alguien que las celebre. Danny me miró, luego miró a Sapphire y volvió a mirarme. Papá, lo siento tanto. No tenía idea de nada de esto. Lo sé, hijo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Antes de que pudiera responder, Sapphire recuperó la voz. Esto es humillante. Me tendiste una trampa deliberadamente. Me hiciste quedar como una idiota. Las mesas cercanas voltearon a mirar. No te tendí una trampa, respondí con calma. Solo te dejé mostrarle a todos quién eres realmente. Nada más. El jefe de seguridad, Rodríguez, apareció a mi lado. Había estado observando desde el otro extremo del salón. ¿Algún problema, señor Williams? Sapphire abrió los ojos como platos. Incluso los guardias de seguridad trabajaban para mí. No, Rodríguez. Solo una conversación familiar. Miré una última vez a Sapphire. Tu ultimátum de 30 días vence en 3 semanas. Pero tengo una contraoferta. Tienes hasta mañana por la mañana para disculparte con mi hijo por intentar borrar a su padre. Después de eso, Danny se enterará de ciertas cosas muy interesantes sobre tus quejas al departamento de administración del edificio. Me di la vuelta y caminé hacia mi mesa, dejando a Sapphire llorando desconsolada en la mesa 12, mientras 200 de las personas más influyentes de Springfield intentaban entender lo que acababan de presenciar. El sueño americano no consiste en olvidar de dónde vienes, sino en recordar quién intentó hacerte olvidar. A la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. Empresario local revela fortuna oculta en gala benéfica. Inmigrante exitoso sorprende a la élite de Springfield. Dueño del Rosewood Country Club expone traición familiar. Mi teléfono empezó a sonar desde las 6 de la mañana. Periodistas, socios de negocios, inquilinos, todos querían confirmar si era verdad. Pero la llamada más importante llegó a las 7:30. Papá, soy Danny. Tenemos que hablar. Ven a casa, preparo el desayuno. 1 hora después llegó, solo, sin Sapphire. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Papá, ni siquiera sé por dónde empezar. Empieza con la verdad, hijo. ¿Cuánto tiempo has sabido de las exigencias de Sapphire? Danny se dejó caer en la silla de mi cocina, la misma donde Sapphire había extendido sus documentos legales 3 semanas atrás. Ella lleva hablando de tu situación desde hace meses,
dijo con la voz cansada. Pero yo pensé que se refería a ayudarte con las cuentas, o tal vez buscarte una casa más pequeña. Nunca supe nada sobre esos papeles de transferencia de propiedad. ¿Y las amenazas? Pregunté. ¿Lo de mudarse a Portland? Mencionó oportunidades en otras ciudades, pero lo presentó como avance profesional, no como chantaje. Danny se llevó las manos a la cara. Dios, papá, soy un idiota. La dejé convencerme de que estabas pasando apuros, de que necesitabas nuestra ayuda para manejar tus finanzas. ¿Y qué te dijo sobre mi trabajo? Que el negocio de limpieza apenas se mantenía a flote. Que eras demasiado orgulloso para admitir que ya no podías costear la casa. Serví café en 2 tazas, la vieja, con una grieta, que usaba desde hacía años. Y la nueva, la que Danny me había regalado un día del padre. Danny, ¿alguna vez te preguntaste por qué conduzco una camioneta nueva? ¿O por qué nunca te pedí dinero? ¿O por qué sigo trabajando a los 54 en lugar de retirarme? Sapphire dijo, titubeó, que estabas ocultando tus problemas. Que los inmigrantes no soportan admitir el fracaso. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquiera de las ofensas directas de Sapphire. No solo me estaba atacando a mí, estaba envenenando la visión que mi hijo tenía de su propio padre. ¿Qué más te dijo sobre los inmigrantes? Pregunté. Danny bajó la voz. Que son orgullosos. Que no entienden la cultura empresarial americana. Que frenan a sus hijos con ideas anticuadas del viejo mundo. ¿Y tú le creíste? Quise creerle, papá. Porque si tenía razón, entonces yo podría ayudarte. Podría ser el buen hijo que cuida de su padre envejecido. Me senté frente a él. Hijo, quiero que entiendas algo. He cuidado de mí y de ti durante 25 años. Pagué tu escuela técnica. Compré tus primeras herramientas. Firmé contigo el préstamo de tu camioneta cuando no tenías crédito. Lo sé, murmuró, pero hice todo eso mientras construía un imperio inmobiliario de $4.6 millones. Mientras daba empleo a 63 personas. Y mientras donaba $50,000 al año a obras benéficas. Danny levantó la vista con lágrimas corriéndole por el rostro. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería que respetaras el trabajo, no el dinero. Quería que entendieras que limpiar pisos con dignidad vale más que sentarse en una oficina con vergüenza. Pero Sapphire me hizo sentir que debía elegir entre ti y nuestro futuro. Y si tuviste que elegir, respondí con calma. Y elegiste a ella. Las palabras quedaron flotando entre nosotros, como un muro invisible. Papá, ¿y ahora qué pasa? Ahora decides quién quieres ser. Alguien que se mantiene firme con su familia. O alguien que la cambia por un poco de estatus social. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Tom Bradley, el supervisor de Commerce Plaza. Señor Williams, Sapphire Parker llamó para reportarse enferma hoy. Su supervisora quiere saber si esto tiene relación con las quejas que presentó la semana pasada sobre el personal de mantenimiento. Le mostré el mensaje a Danny. ¿Ves esto? Ha estado presentando quejas sobre mí en mis propios edificios, llamándome sospechoso y exigiendo investigaciones sobre el personal de limpieza. Danny se quedó pálido. ¿Se quejó de ti ante tu propia empresa de administración? No sabía que era mía. Solo vio a un conserje que, según ella, no mostraba el respeto que debía. Otro mensaje llegó en ese momento. Esta vez de Margaret Hutchinson. Víctor, el Canal 7 quiere entrevistarte por lo de anoche. Lo llaman la revelación del millonario oculto. ¿Te interesa? Danny leyó por encima de mi hombro. Papá, vas a ser famoso. No quiero ser famoso, hijo. Quiero ser respetado. ¿Y qué pasa con Sapphire? Lo miré con ternura. A mi hijo. El niño que críe solo tras la muerte de su madre. El joven al que enseñé a trabajar con honestidad y a tratar a todos con respeto. ¿Qué pasa con ella, Danny? ¿Crees que se disculpará? No lo sé. Yo sí.
Creo que Sapphire Parker es incapaz de disculparse por nada. Le importa más su reputación que su carácter. ¿Y si no se disculpa? Entonces aprenderás algo importante sobre la mujer con la que pensabas casarte. Como si el destino quisiera subrayar mis palabras, el teléfono de Danny empezó a sonar. El nombre de Sapphire aparecía en la pantalla. Me miró dudando. Contesta, le dije, pero ponlo en altavoz. Danny vaciló, luego aceptó la llamada. Danny, gracias a Dios. Tenemos que hablar sobre cómo manejar el daño, dijo Sapphire, desesperada. Ni un lo siento. Ni un me equivoqué. Solo daño. Control. Reputación. La expresión de mi hijo lo dijo todo. Algunos puentes no se derrumban, se queman solos. 3 semanas después, estaba de regreso en mi oficina de Empire Cleaning Services, revisando los informes trimestrales. Los ingresos habían subido un 22%. La repercusión mediática de la gala había atraído 12 nuevos clientes comerciales. Al parecer, a los empresarios les gustaba contratar una compañía de limpieza dirigida por un millonario. Mi teléfono sonó. Era Danny. Papá, quería avisarte que Sapphire y yo terminamos. Lo siento, hijo. ¿De verdad lo sientes? Lo pensé unos segundos. Siento que estés sufriendo. Pero no lamento el resultado. Nunca se disculpó, dijo. Ni una vez. Aun después de que todo salió a la luz, siguió diciendo que solo intentaba ayudarnos a planificar el futuro familiar. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pregunté. Ayer pasé por Commerce Plaza. Vi tu nombre en el directorio del edificio. Williams Property Holdings. Propietario del edificio. Está ahí desde hace 8 años, papá. Y yo nunca lo había notado. No lo buscabas, hijo. Pero Sapphire trabaja ahí todos los días. Pasa frente a ese cartel 2 veces al día. Y aún así se quejó de ti ante la administración. Eso no es ignorancia, papá. Eso es ceguera voluntaria. ¿Qué vas a hacer ahora? Le pregunté. Primero, voy a disculparme. De verdad. No solo por lo que hizo Sapphire, sino por mí. Por haber elegido el estatus social sobre la lealtad familiar. No necesitas hacerlo. Sí, papá. Sí necesito hacerlo. ¿Y después? Después quiero aprender sobre el negocio. No para heredarlo, sino para entenderlo. Para entenderte. Hizo una pausa. Y también quiero traerte a alguien a cenar la próxima semana. Se llama Sara. Es electricista. La conocí en una obra. Hace buenas preguntas y no le avergüenza el trabajo honesto. Sonreí. Me encantaría conocerla. Aviso, papá, ella ya sabe quién eres. Vio la noticia. Está un poco intimidada por conocer al millonario oculto. Reí suavemente. Dile que venga con ropa de trabajo. Pediré pizza y hablaremos de códigos eléctricos. Colgué y me acerqué a la ventana de mi oficina. Frente a mí, Commerce Plaza brillaba bajo el sol de la tarde. Mi edificio. Mi inversión. Mi legado. Sapphire Parker había presentado su renuncia el lunes después de la gala. Efectiva de inmediato. Sin preaviso. Su supervisora me llamó para disculparse por las confusiones respecto a las quejas que había hecho. Yo solo respondí. No hubo ninguna confusión. Hace 25 años llegué a este país con nada más que determinación y dignidad. Hoy tengo algo más valioso que el dinero. Un hijo que por fin entiende la diferencia entre ganarse el respeto y exigirlo. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde me ves. Comparte en los comentarios la historia de éxito de tu familia inmigrante. El sueño americano no está muerto. A veces solo necesita una generación para reconocerlo.